Pregunta la subsecretaria Paula Daza, esto de que Isquia Siches, la presidenta del Colegio Médico, que acaba de ser reelegida con un margen menor que la primera vez, pertenece a la mesa social. Sin embargo, declaró que no se tomaban en cuenta todos los temas de la mesa en las decisiones del ministerio. Yo tengo mis dudas con respecto a la presidenta del Colegio Médico porque ella misma fue la que llamó a una marcha cuando ya había comenzado la pandemia. De repente toma un rol más político, otras veces un rol más gremial. Está muy influenciada por la cosa política la presidenta del Colegio Médico, que critica prácticamente algunas, por no decir la mayoría de las medidas que ha tomado el MinSal. A ver, la verdad que con respecto al manejo de la pandemia, nosotros tenemos distintos grupos de asesores. Uno es el Consejo Asesor. El Consejo Asesor es un consejo de expertos, epidemiólogos, infectólogos, donde semanalmente hay reuniones y ellos nos han hecho una serie de recomendaciones. Muchas de ellas las hemos tomado, otras no. Y la mesa social también. La mesa social es una mesa que dirige el ministro del Interior, donde también participamos como salud. Está la presidenta del Colegio Médico, están los alcaldes. Sí, pero puntualmente, eso lo sabemos, puntualmente, la presidenta del Colegio Médico, en la crítica al MinSal, ¿ha sido una crítica, usted cree, más motivada por la cosa política que por la cosa salud propiamente tal? Yo no quiero hacer una opinión personal. A ver, nosotros muchas de las recomendaciones que han hecho como colegio médico, nosotros nos ha parecido muy positivo. Ellos han hecho unas recomendaciones cuando partimos la pandemia y en junio la tomamos, muchas de ellas, de fortalecer toda la estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento. Por lo tanto, creo que en esta situación de la pandemia, todos los aportes, vengan de donde vengan, nos parecen positivos. Ahora entiendo por qué ha sobrevivido a 3 ministros de salud, subsecretaria. Muy política su respuesta. Me parece bien, no voy a ahondar en el tema porque que la gente saque sus propias conclusiones, porque la verdad, yo he sido un crítico de mucha de la gestión de este segundo gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, en lo que ha sido el tema de la pandemia, vamos a tener que agradecerle como país el hecho que se haya adelantado al tema de los respiradores, el hecho que se haya adelantado a firmar contratos con las vacunas, porque podría haber sido un desastre que la vacuna no resultara. Sin embargo, hoy día Chile es uno de los países que está primero en la lista para recibir vacunas, cosa que la gente no sabe, pero hay muchos países que definitivamente no tienen vacunas porque no firmaron estos contratos. Así, y se firmaron con anterioridad, producto de la estrategia que ha tenido el presidente de que cuando se aprobaran las vacunas tuvieran obviamente la seguridad de que van a ser eficaces, nosotros poderlas tener en Chile lo antes posible, y por eso hemos dicho que van a llegar pronto ahora y vamos a tener el primer trimestre, ojalá, si todo resulta como esperamos, a un porcentaje de la población vacunada, porque sabemos que lo que finalmente va a permitir disminuir el número de enfermos y sobre todo disminuir el número de fallecidos. No hay ningún ministerio de salud del mundo que no haya recibido críticas por el manejo de la pandemia, porque es algo nuevo y han tenido que ir improvisando muchos de ellos en el camino con este virus que era totalmente desconocido. Pero ¿qué mea culpa usted, que ha sobrevivido a 3 ministros de salud, hacen como ministerio? ¿Qué habrían hecho distinto? Y le incluyo ahí el tema de los mails, de la contabilidad de los casos, que al final de cuentas no sé si es tan importante haber contado más o menos casos, no creo que haya habido mala intención, pero me gustaría un análisis suyo en ese sentido, pero no me haga el políticamente correcto. No, es difícil en este minuto hacer una reflexión de todo. Obviamente, si podríamos haber hecho las cosas mejor, obviamente que uno siempre puede hacer las cosas mejor. Porque ya tiene el conocimiento. Porque uno ahora hoy día tiene mucho más conocimiento, mucho más información, y también obviamente entiende mucho más cómo se ha comportado la pandemia en el mundo también. Probablemente quizás uno de los aspectos relevantes es la parte comunicacional, ¿cierto? Cómo nosotros de alguna manera hacer más fuerte estos elementos que se hizo en un principio, pero tampoco teníamos certeza de muchas de las cosas que se han ido aprendiendo. Por ejemplo, yo estoy hablando del uso de mascarilla.
Cuando el exministro Jaime Mañalich fue uno de los primeros que dijo hay que usar mascarilla en el transporte público, cuando la Organización Mundial de la Salud todavía no recomendaba, fuimos criticados fuertemente, él fue criticado fuertemente. Sin embargo, a lo mejor ahí deberíamos haber sido mucho más impetuosos en decir, tenemos que aplicar, aunque la Organización Mundial de la Salud no la había recomendado. Por lo tanto, creo que ahí... Obviamente, la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado bastante también en esta suerte de ir descubriendo el camino. Probablemente, entonces, en la medida que nosotros hemos ido teniendo más certezas hoy día, él fue de los primeros que dijo, y fue criticado por eso, fue criticado por muchos actores que lo que estaba planteando no era una recomendación en ese momento. Y hoy día nos parece inconcebible el no usar la mascarilla. Por lo tanto, creo que ahí nosotros nos enfocamos fuertemente en el manejo, obviamente en tener una red preparada del punto de vista sanitario. Pero eso es una cosa buena de Mañalich, haberse anticipado a lo que después cambió la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué estuvo mal, po? No, ahí probablemente nosotros deberíamos haber tenido, teníamos esa información, no teníamos esa información, pero probablemente nosotros ahí deberíamos haber sido más rigurosos, es decir, esto nos parece bien y es lo que tenemos que hacer. Yo creo que hoy día es difícil hacer una reflexión, estando en el medio de la pandemia, de cuántas cosas podríamos haber hecho mejor en su momento. ¿Cuál hubiera sido el mejor momento para tomar una u otra decisión? Creo que todavía es difícil. Hemos visto como países como, por ejemplo, Argentina cerró las fronteras desde un inicio y hoy día está en una situación más compleja. Nosotros lo hicimos en forma paulatina y hoy día estamos en una situación mejor. Lo que ha pasado en Uruguay. Sí, ¿no? Uruguay tuvo una situación espectacular hasta hoy día y hoy día está viendo... De hecho, pensábamos que en el verano disminuía y hemos visto que este verano no está disminuyendo, pues ya mañana es verano y no está disminuyendo, o sea, van cambiando todos los paradigmas. Hoy día estamos difícil, yo creo que tenemos que, con el tiempo, ¿cierto? Y mirando una vez para atrás vamos a poder decir, a ver, qué cosas podríamos haber hecho mejor con la información que teníamos en su momento. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no hicimos esto en ese momento? Porque en ese momento nosotros teníamos toda la información. Hechos puntuales. Una de las críticas que se le hizo al Ministerio fue la contabilidad de los casos, la forma de contabilizar los casos. ¿Hubo alguna intención de manejar al principio comunicacionalmente para no crear pánico, de dar números que se acomodaban, mejor sumo esto con esto para que no me dé una cifra tan grande, a lo mejor con una buena intención final? ¿No hubo nada de eso? En ningún caso, todo lo contrario. Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Salud, en esa época, toda la información de las enfermedades de notificación obligatoria, como es el COVID, llegaban a través de un papel, de un sobre. En el 2018 creamos el sistema EpiVigila, que es este sistema automático donde los profesionales registraban. Recién a fines del 2019 pudimos tener los primeros elementos del EpiVigila. Por lo tanto, en el 2020, cuando llegó la pandemia y había que notificar, obviamente teníamos que buscar información más allá del EpiVigila. Teníamos que, bueno, algunos llegaban por acá. Entonces, obviamente el sistema informático que había en el Ministerio de Salud no daba respuesta para la cantidad de información que implicó esa pandemia. Hoy día, 9 meses después, estamos en una situación absolutamente distinta. Se ha fortalecido el sistema de EpiVigila, se ha fortalecido el DEIS, o sea, hemos sido capaces en una cantidad de meses en poder hacer un desarrollo informático dentro de una pandemia para poder tener información mucho más oportuna, para poder dar la información diaria, porque nosotros teníamos que dar la información diaria. Hoy día muchos expertos dicen que las cifras de Chile son de las más creíbles del mundo, porque muchos países ni siquiera sabemos cuál es la verdadera profundidad de los datos. Una cosa, por ejemplo, para cerrar este tema, en la pandemia la pandemia de la influenza, recién la información se obtuvo real varios años después, sí, cuando uno recopila para atrás. O sea, tener información oportuna, diaria, no es fácil para los países. Hoy día obviamente estamos mucho más preparados y tenemos, pero en un principio obviamente la información teníamos que recopilarla de muchos días para poder tener la información más certera para las personas.